Seguimos aquí en La Brújula, nos acompaña acá en el estudio Daniel De Santis y ya estamos en contacto con nuestro amigo, dirigente político, economista, diputado nacional, mandato cumplido, director del Banco Nación, mandato cumplido podríamos decir también, Claudio Lozano. ¿Cómo te va, Claudio? ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Bien, bien. Aquí, tratando de entender qué es lo que pasa en nuestra querida Argentina. Y vos, que sos un actor, un protagonista y un testigo, digamos, cercano a las cuestiones del poder, nos vas a ayudar un poco a mí y a los oyentes. Muchos oyentes me han enviado preguntas, vamos a ver si alguna te puedo trasladar o no. Pero me interesaría empezar por un diagnóstico sobre el gobierno. En este sentido, muchas veces los gobiernos hacen lo que quieren y a veces hacen lo que pueden, porque la realidad les impone condicionamientos que superan su propia voluntad. Nosotros estamos frente a un cambio de orientación en el gobierno por voluntad propia, o estamos frente a un callejón en el cual se encontró el gobierno y lo obligó a producir los cambios, sobre todo en el área económica, que son de público conocimiento. Renunció Martín Guzmán, pocos días de Silvina Batakis, la llegada de Sergio Massa a la dirección de la economía, y, bueno, tu situación en particular, que es parte también de esta crisis. ¿Cómo la evaluás vos? Mirá, lo que creo es que luego de 2 meses prácticamente de corrida financiera y cambiaria, motorizada por el poder económico local, en la búsqueda de una devaluación y de poner de la política económica de acá al 2023 al gobierno, ese golpe de mercado, por decirlo de alguna manera, produjo un impacto institucional muy severo, que cambió el dispositivo institucional del gobierno, desplazando de alguna manera, debilitando la figura presidencial, colocando en el centro a Sergio Massa y al Frente Renovador, y silenciando la crítica a la orientación que venía planteando Cristina Fernández de Kirchner. Colocar en el centro del tablero al Frente Renovador y a Sergio Massa es poner, copar el gabinete con actores que tienen vínculos muy fluidos con el poder económico local y con los Estados Unidos, y me parece que esto sí supone ya un giro muy profundo del gobierno hacia una orientación decididamente conservadora, y que creo que, bueno, eso está en el centro de las definiciones que se han venido tomando, incluida la del descabezamiento de la conducción del Banco Nación. Creo que ese es el marco, más allá de las peripecias ocurridas respecto al modo en que se dio todo en el caso del banco, las peripecias que tienen que ver con el paso fallido de la ex ministra Batakis por el área de economía, y por lo tanto a partir de allí la idea de compensarla, separando al titular del Banco Nación, el licenciado Hecker, que venía conduciendo un directorio en una gestión bastante interesante, porque la verdad que nosotros recibimos un banco que estaba vaciado, recibimos un banco que era el banco de los negocios turbios de Vicentino, de Molinos Cañuelas, que era el banco de la trampa de los créditos UBA, que era un banco que daba pérdidas, y 2 años y medio después tenemos un banco que ha tenido rentabilidad en 2020, 21 y 22, es un banco que ha cambiado la orientación y ampliado su oferta de crédito. Hemos puesto 2.800.000 millones de pesos en créditos a la pequeña y mediana empresa, dominantemente en un 89%. Hemos achicado
la brecha tecnológica. Un banco está fuertemente retrasado y tiene la aplicación financiera más utilizada en el mercado, que es BNA+. Hemos dado pasos en términos de inclusión financiera que implicó un aumento muy importante de lo que son los clientes del banco. O sea, la verdad que el banco venía viviendo una dirección interesante que no se entiende muy bien por qué razón se la pretende desbaratar en este marco, y no se lo entiende si no se pone de manifiesto el vínculo con que un giro de la naturaleza que ha dado el gobierno con este gabinete y la orientación conservadora que profesa, claramente esto define otra etapa y va a requerir de otro banco. Y por lo tanto digo, esto es lo que me parece que está pasando. Claramente ya la orientación que toma el gobierno no tiene nada que ver con lo que fue el contrato electoral del 2019, y en ese marco creo que está la decisión de descabezar la conducción del banco y de silenciar la existencia de cuestionamientos frente a una orientación de esta naturaleza. Bueno, creo que fue muy claro, es decir, no habría un justificativo en la eficiencia de la dirección del banco que para este reemplazo que se hace, para este cambio que se hace. No, todo lo contrario. Claro. Todo lo contrario, ninguna. O sea, la verdad es que no tiene mucho sentido haber interrumpido esta gestión si es que no se la quiere modificar y darle y por eso además se le dio a la nueva presidenta la posibilidad de pedirle la renuncia a todos los directores para construir una mayoría propia en el directorio, cosa que el directorio anterior no tenía. Hecker no tenía una mayoría en el directorio, era un directorio equilibrado, con representaciones diversas en términos políticos y sociales, y se fue construyendo el consenso de una orientación que la verdad que fue muy eficaz. La verdad que, es una experiencia para mostrar lo que ocurrió en estos 2 años y medio en el banco. La verdad que resulta extraño que se haya decidido obturar esto. La verdad que no tiene mucha explicación, excepto asociarla con el cambio más general y el hecho de que entramos en una etapa distinta. Te imaginarás que con una tasa del 70%, como ha puesto el Banco Central ahora, para remunerar a los ahorros, ¿a qué tasa le vamos a prestar a las pymes del Banco Nación? Imposible. No existe. Esto va para el crédito, ¿no? Exactamente, para el crédito para quienes no pueden pagar esta tasa, ¿no? Digamos que le otorga capacidad financiera al banco para financiar a otros que muchas veces remarcan precios por encima de la tasa. Porque son remarcadores, porque tienen dominio de mercado, porque complementa con el financiamiento el capital propio. Tienen otro juego. Ahora, para las pymes esto no existe. O sea, claramente el banco prestándole a las pymes y a las cooperativas que habíamos comenzado a construir, esta etapa lo limpia de un plumazo. Del mismo modo que nosotros éramos muy cuidadosos en la relación con el gobierno, en la relación entre el Tesoro, sus necesidades y el financiamiento del banco. Bueno, acá Sergio Massa dijo con claridad que no se le va a pedir un peso más al Banco Central. Es más, dijo que le van a devolver el saldo de adelantos que todavía no habían sido utilizados. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que el Tesoro se va a dejar de financiar? No. Esto es lo mismo que dijo Duhovne en el final de Macri. No vamos a pedirle un peso más al central. Ahora, ¿qué pasa a partir de ahí? Se financia en el mercado. El mercado tiene tasas superiores. ¿A dónde va primero el Tesoro? A la banca pública y puntualmente al Banco Nación. ¿Eso qué generó en la etapa de Macri? En la descapitalización del banco. O sea que aparece una nueva discusión en la relación entre Tesoro y Banco Nación que va a haber que manejar muy cuidadosamente. Y del mismo modo está el caso Vicentín. El Banco Nación era la institución que con mayor claridad confrontó en el marco del concurso de acreedores con el juez que quería salvarle la ropa a Vicentín y que rechazó la oferta ilegal y tramposa de Vicentín para consumar el fraude. Ahora, esto no está terminado. Hay muchos que preferirían que este tipo de límite que la Nación estableció desapareciera, sobre todo cuando quienes gobiernan tienen vínculos fluidos con el poder del mercado. Así que, en ese sentido, hay un escenario totalmente nuevo
y creo que en ese escenario esta orientación que nosotros habíamos logrado dar al banco y que había implicado algunos éxitos en el desarrollo, deja de tener sentido. Claro. Te digo que te mando un saludo, Luis Laferrier, desde Paraná, Entre Ríos. Un fuerte abrazo. Qué bueno, un gran abrazo para Luis, gran amigo. Sí, tengo varias cosas más, pero voy a tratar de seguir un hilo en tu razonamiento. Vos acá me estás planteando el tema, creo que quedó claro el tema del Banco Nación, su relación con el Tesoro y la nueva etapa. En términos generales, esta necesidad de restituir reservas en el Banco Central, el camino que se va a elegir es el de la recesión interna, es decir, frenar la economía para que haya menos demanda de dólares en temas de importación, y con lo cual, lógicamente, que vamos a un parate importante. ¿Qué diagnóstico tenés sobre la necesidad que tiene Massa de recomponer esas reservas? No, yo creo que hay primero, digamos, Massa lo que ha armado es una gran paritaria con el poder económico concentrado y con las instituciones financieras para tratar de, sobre las concesiones en materia cambiaria y en materia fiscal, obtener aumento de exportaciones y liquidación de divisas. Y al mismo tiempo consolidación de la deuda pública a plazos más largos con bonos dolarizados, que fue lo que hizo hace 2 o 3 días. O sea, esta paritaria está abierta y, entre otras cosas, pretende otorgarle a los actores económicos el famoso juego del carry trade, nuevamente con la tasa puesta en las nubes, de manera tal de que los rendimientos en pesos sean más atractivos que ir al dólar, es decir, está armando un circuito especulativo que permita por esta vía controlar el tipo de cambio, pero con el costo que tiene y que resaltábamos recién, que es subir el costo financiero, achicar la posibilidad del financiamiento y, consecuentemente, incorporar un elemento más a los que ya existen para que la economía se siga desacelerando. La economía viene desacelerándose como resultado de los niveles de inflación, como resultado del achicamiento del mercado interno por deterioro del poder adquisitivo y por restricción al acceso de importaciones necesarias ante la escasez de divisas. En este trípode, a este trípode se le agrega ahora una estrategia en materia financiera que tiende a restringir y encarecer el crédito, con lo cual el combo es completo. Al mismo tiempo, la cuestión de la especulación financiera adquiere mayor lugar y, consecuentemente, esto va a terminar de acelerar y poner en recesión a la actividad económica. ¿Qué es lo que busca esto? Es la vieja recomendación de controlar la evolución de los precios por enfriamiento de la actividad económica. Y, por lo tanto, los precios no es que van a bajar, pero que pueden empezar un proceso de desaceleración que nos lleve a una actividad económica mucho más débil y estancada, pero con precios que en lugar de estar en el orden del 7 o del 8 van a estar en el orden del 4. Es decir, lo que se está proponiendo es llegar con una economía estancada con una inflación del 50%. La verdad que no es un escenario interesante para el cuadro social de una Argentina como la que tenemos, donde 25 millones no llegan a fin de mes, 17 millones son pobres, 4 millones pasan hambre, y estos son datos viejos, son los datos del primer trimestre del 2021. Seguramente hoy estos datos son peores, así que en ese sentido creo que es una orientación preocupante. Efectivamente, también la economía en recesión, como vos decís, supone un consumo menor de divisas, pero también tiene la recomendación recesiva, la mirada puesta en el tema de la inflación. Acá hay un problema de fondos. Se busca resolver la inflación simplemente por la vía del enfriamiento de la actividad y de que las expectativas de los dueños de la economía sean favorables respecto
y confiables respecto a quienes gestionan, y que por lo tanto en ese marco no tengan una actitud agresiva para remarcando precios, que en la práctica la agresividad en la remarcación de precios en realidad tuvo por objetivo desbaratar todo intento de recomposición distributiva del ingreso que en un origen este gobierno tuvo y progresivamente lo fue abandonando, a fuerza de la presión que ejercieron vía remarcación de precios los principales dueños de los mercados en la Argentina, para terminar en una presión, en una estrategia de desestabilización ya mucho más potente, además fundada en un reclamo absolutamente injustificado, que era una demanda de devaluación sobre la base de presiones cuando el dólar está con niveles superiores al 2016 y al 2017, y pusieron el tipo de cambio en 300 o 350, lo cual era una locura, un disparate que no tenía relación económica con nada, y en donde además en realidad retuvieron divisas de una manera brutal en el, digamos, respecto a lo que había sido la liquidación de divisas el año pasado. Retuvieron divisas porque teniendo precios 30% superiores a los del año pasado, digamos, con precios superiores, un dólar razonable y teniendo inversiones para poder estar a salvaguarda con sus pesos respecto a cualquier devaluación, a pesar de eso no liquidaban ni comercializaban, demandando un dólar absolutamente artificial, que en la práctica lo que buscaba era mejoras, pero sobre todo control sobre el gobierno, que es lo que de alguna manera han logrado. Te voy a hacer dos preguntas distintas. Una es sobre la evolución económica. En la medida en que la economía se va deteniendo, yo fui comerciante la mayor parte de mi vida. Uno de los ajustes que uno hace cuando se te cae la actividad es retrasar el pago de los impuestos y pagar lo menos que se pueda en política impositiva. Con lo cual el fisco se ve resentido en sus ingresos, es decir, que una recesión puede traer aparejado una caída de ingresos, con lo cual no se resuelve el problema del déficit fiscal y se puede entrar en una espiralización absolutamente peligrosa. Esa es una pregunta. ¿Cómo ves vos este fenómeno o pensás que va a seguir recaudando normalmente? No, en tanto, digamos, la recomposición de la recaudación ha estado más allá de algunos rasgos de progresividad como pudo tener en algún momento el aporte de las grandes fortunas, que fue por ahí una direccionalidad distinta de la estrategia tributaria. La verdad es que la recuperación de la recaudación está asociada a la recuperación de la actividad económica, así que efectivamente eso se va a resentir. No por casualidad también se está hablando de pedir un adelanto de recursos fiscales a las principales empresas del país. La verdad que lo único que resuelve el fenómeno de la espiralización hacia abajo que genera esta especie de lógica del déficit cero, que supone que yo digamos, rebajo el gasto, al bajar el gasto bajo la actividad, al bajar la actividad se me caen los impuestos y tengo que volver a bajar el gasto y tengo que volver a bajar la actividad y entro en un círculo depresivo cada vez más profundo, que fue lo que pasó en los últimos 2 años de Macri, donde se te va cayendo la recaudación y nunca terminás de resolver el problema del equilibrio de las cuentas públicas. Lo único que resuelve ese punto es cuando vos tenés un Estado que independiza su recaudación del nivel de actividad y la concentra sobre patrimonios y rentas, que es lo que no pasa en la Argentina. El único mecanismo anticíclico que puede tener el Estado en su recaudación, para no depender del ciclo de la actividad solamente, es cobrarle a los ricos y capturar rentas de las actividades que funcionan y que tienen rentas extraordinarias. Si no hace eso, obviamente entra en un fenómeno de desfinanciamiento generalizado, ¿no? Y te hago la última por hoy, porque espero que podamos volver a hablar dentro de no mucho tiempo, que es la siguiente. Nosotros hablamos en general de
de cómo opera el poder económico, ¿verdad? Y está claro que acá está operando a tal punto que quiebra la propia voluntad de un gobierno que nace con otros objetivos y que son cambiados en medio de la gestión, quizás para preservar la institucionalidad, en fin, dejemos de lado un poco eso. El campo del pueblo no le ha otorgado a lo largo de todos estos años demasiado poder a determinados sectores de la economía, de las finanzas, e incluido de la deuda, el papel de la deuda externa en la economía argentina, y el propio voto mayoritario en el Congreso a favor del acuerdo con el FMI, sin que se esbozaran prácticamente críticas, porque lo podrían haber aprobado, pero por lo menos con alguna crítica. Fue una aprobación prácticamente acrítica, elogiosa, como si se estuviera frente a un acto de responsabilidad, cuando en gran medida las consecuencias las estamos viviendo. ¿Cómo retoma el campo del pueblo poder político para cambiar la historia? Mirá, el tema es que hay que tener la decisión de institucionalizar procesos concretos de participación popular organizada en las decisiones. Digamos, hay que convocar al pueblo a decidir y a organizarse para influir. Hay que, en un mundo en donde los poderes fácticos priman sobre la institucionalidad representativa que se ejerce a través del voto, y esto no solo pasa en la Argentina, sino pasa en todos lados, en donde el poder económico hace pesar sus definiciones más allá de lo que se haya votado, y donde el poder mediático asociado al poder económico, y donde incluso hasta el poder judicial, muchas veces articulado con el poder económico, configuran un trípode que realmente complejiza cualquier estrategia de gestión. La verdad es que eso solo se resuelve dotando a la comunidad de ser también un poder fáctico. Ahora, para que la comunidad sea un poder fáctico hay que convocarla, hay que organizarla. La política debe recuperar su papel principal, que no es simplemente ir a elecciones. Implica organizar a la sociedad y a la comunidad para que pueda resolver en su barrio, resolver en su fábrica, resolver en su región, resolver en cada problemática. Digamos, eso hay que ser capaces de armar una institucionalidad que permita gobernar con la sociedad, que es lo que efectivamente hoy no existe. Lo que ha desaparecido del rol del Estado es la comunidad. Por eso es que el Estado hoy es un problema, es parte del problema, no de la solución. Acá hay que volver a colocar a la comunidad en el Estado para que la institucionalidad vuelva a tener el rol. Nosotros, cuando se produjo la salida de Guzmán, dijimos, acá hay que refundar el Frente de Todos, porque el Frente de Todos había saltado ya en 1000 pedazos, habíamos perdido la mayoría electoral, 5 millones de personas ya habían dejado de votarnos respecto al 2019, y no solo eso, sino que había habido una ruptura orgánica del Frente en la votación parlamentaria del acuerdo con el fondo, manifestando allí que había un malestar general respecto a ese problema, a punto tal que ese acuerdo sale con los votos de quienes nos endeudaron. De lo contrario no hubiera salido. En ese sentido, digamos, el momento a la salida de Guzmán era, hay que refundar el Frente. ¿Y el Frente qué es? Además de los partidos que los integramos. El Frente es una referencia electoral de un conjunto de actores organizados, sindicatos, organizaciones territoriales, organizaciones de la pequeña y mediana empresa, movimiento de derechos humanos, experiencias culturales. Todo eso es lo que teníamos como agregado político que deberíamos haber convocado y organizado para ponerle enfrente al poder fáctico del poder económico y mediático el poder de una sociedad que quiere discutir a dónde va y cómo se organiza la vida en común. Eso era la condición para volver a convocar al Frente, era la condición para que una administración gubernamental que había quedado profundamente debilitada recompusiera poder para encarar un rumbo distinto cuya prioridad uno
es controlar los precios hoy, no mañana, porque se vayan desacelerando y nos lleven a una inflación del 50. Controlarlos hoy sobre la base de otra estrategia que permita compatibilizar la baja de los precios con la recuperación del poder adquisitivo, la ampliación del mercado interno, impidiendo de esa manera la desaceleración de la actividad económica. Pero claro, la discusión de un programa antiinflacionario implica revisar el acuerdo con el fondo, que es un acuerdo inflacionario, porque el fondo aprendió, al igual que las propias clases dominantes en la Argentina, han aprendido que en la Argentina es muy difícil ajustar, que el mecanismo más atractivo para el ajuste es la inflación, y por lo tanto le importa un bledo el efecto que la inflación produce sobre el bolsillo popular, porque es un efecto buscado. Seguir garantizando una distribución aún más regresiva del ingreso y seguir estancando la economía para que tenga saldos comerciales positivos es parte del objetivo del fondo, que a su vez en el contexto inflacionario, vía precios, le da más recaudación al Estado. Que este es el otro porque efectivamente la actividad económica define la evolución de la recaudación, pero en la actividad están las cantidades y los precios, y mucha de la recuperación de la recaudación en los últimos tiempos tiene que ver con la evolución de los precios. O sea que el Estado tiene un gasto que en términos reales se va reduciendo por el impacto de la inflación y tiene más recursos también por el impacto de la inflación. Ajuste social y ajuste fiscal, la inflación es el mecanismo ideal para el fondo, por eso tenemos un acuerdo inflacionario. Y la única manera de hacer otra cosa es desentenderse de ese acuerdo, porque ese acuerdo no permite resolver el problema principal que tenemos para recomponer el poder adquisitivo de la población en este momento. Excelente, Claudio, te mandamos un fuertísimo abrazo y te agradecemos. Quedaron muchas preguntas en el tintero, pero quedarán para una próxima entrevista. No, al contrario, siempre a disposición y gracias por llamarme. Gracias a vos. Bueno, hemos hablado con Claudio Lozano.